Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué le pasaría a tu cuerpo si solo comieras carne? Nada más que carne. Todos los días, sin excepción. No frutas, no verduras, no panecitos calientes, solo bistec, tocino, costillas y tal vez un poco de sal para darle sabor. Suena como el sueño húmedo de un cavernícola con antojo eterno. Pero espera, la historia que te voy a contar no es tan sabrosa como parece. Resulta que un tipo, llamémoslo Ricardo el Carnívoro, decidió hacer exactamente eso. No por un reto de internet, no por moda, sino porque estaba convencido de que sus problemas estomacales desaparecerían si eliminaba los carbohidratos malvados de su vida. Así que un buen día, tiró a la basura su despensa llena de pasta y cereal, llenó su refrigerador con carne de res, pollo, cerdo, cordero y pescado, y comenzó su vida estilo depredador de la sabana. Y al principio, oye, parecía magia. Adiós hinchazón, adiós gases, adiós esas visitas al baño donde uno reevalúa sus decisiones de vida. Ricardo se sentía como un león, fuerte, ligero y con ganas de cazar algo, o a alguien. Pero los días pasaron, luego semanas. Y entonces el cuerpo de Ricardo comenzó a enviar señales. No del tipo sutil. Estamos hablando de estreñimiento nivel bloqueo medieval, aliento con aroma a sopa de vísceras y cambios de humor que harían llorar a un cactus. Su cuerpo estaba funcionando con cetonas, esas moléculas que el hígado produce cuando quemas grasa en vez de azúcar. Y eso está bien por un rato, hasta que no lo está. La falta total de fibra convirtió sus intestinos en un desierto apocalíptico. Su flora intestinal, que solía bailar alegre con cada ensalada, estaba ahora pidiendo ayuda en idioma microbiano. Los riñones, por otro lado, estaban trabajando como esclavos, filtrando toda esa proteína en exceso como si fueran DJs frenéticos en una fiesta sin fin, y el ácido úrico subió tanto que empezó a dolerle el dedo gordo del pie. Sí, la temida gota, esa enfermedad de reyes glotones y comelones de carne, había tocado su puerta. Pero aquí no acaba el misterio. Un día, Ricardo despertó con un tic nervioso en el ojo. Probablemente estrés, pensó. Pero no. Resultó ser una deficiencia de vitamina C, esa maravilla que no abunda precisamente en una chuleta de cerdo. Sin frutas, sin verduras, el escorbuto, sí, ese que mataba piratas, empezó a asomar su fea cara. Sangrado de encías, debilidad, piel rara. Ricardo estaba a medio camino entre un náufrago y una momia. Y justo cuando pensó que lo había visto todo, vino el impacto final. Análisis de sangre alarmantes, colesterol por las nubes, inflamación generalizada y un médico que lo miró como si acabara de salir de una película post-apocalíptica. Si sigues así, tus arterias van a crujir antes que tu próximo filete. Así que sí, ser carnívoro extremo suena divertido si eres un dibujo animado de los Picapiedra. Pero en la vida real, el cuerpo humano necesita variedad. Porque aunque la carne tiene muchas cosas buenas, proteínas, hierro, sabor irresistible, también puede convertirse en una trampa si te olvidas de lo verde, lo dulce, lo fibroso y lo cítrico. Entonces dime, ¿vale la pena convertirte en un depredador de supermercado si el precio es que tu cuerpo se convierta en un campo de batalla bioquímico? ¿Alguna vez has sentido que el chocolate te susurra al oído? No como en plan comercial cursi, sino de verdad. Como si una tableta de chocolate con almendras te mirara desde la alacena y te dijera: ven, solo un pedacito, uno nomás. Y tú sabes que eso es mentira. Nunca es solo uno. Ahí empieza el misterio. Te voy a contar lo que le pasó a mi primo Fabián, fanático del chocolate nivel experto. No comía chocolate, lo veneraba. Lo tenía en todas sus formas. Barras oscuras al 90%, trufas con licor, bombones rellenos, crema de cacao para untar en todo, incluso en pan con jamón, lo juro. Y él decía que no era adicción, que era pasión gourmet, pero había señales, muchas. Todo empezó cuando intentó dejarlo. Decía que era solo para ver si podía, una especie de experimento personal, como esos que hacen los youtubers. El primer día estaba tranquilo, casi orgulloso. El segundo día tenía cara de asesino silencioso. Para el tercero, se paseaba por la cocina oliendo la caja de cacao como si fuera incienso sagrado. A la semana soñaba con Ferrero Rocher y despertaba sudando. Y un día lo encontramos con una cucharita frente al microondas, derritiendo restos de una tableta vieja que había olvidado en el cajón de los cubiertos, como si fuera una especie de alquimista desesperado. ¿Adicción? Vamos a los hechos.
El chocolate contiene teobromina, cafeína y una sustancia llamada feniletilamina, que suena a conjuro, pero en realidad es un químico que el cerebro relaciona con el enamoramiento. Básicamente, tu cabeza dice, esto se siente bien, dame más. Y no lo dice bajito, lo grita. Pero ahí no termina el asunto. Comer chocolate también hace que el cerebro libere dopamina, la hormona del placer, esa que te hace sentir como si hubieras logrado algo grandioso, cuando en realidad solo te comiste media bolsa de chispas. Ahora bien, científicamente no se clasifica al chocolate como sustancia adictiva en el sentido médico estricto, como la nicotina o los opioides, pero eso no significa que tu cuerpo, y más aún tu mente, no lo desee con una intensidad sospechosamente intensa. Algunos investigadores hablan de adicción psicológica, esa sensación de necesitar algo para calmar la ansiedad, levantar el ánimo o simplemente hacer que el lunes parezca viernes por un momento. Volvamos a Fabián. Después de un mes sin chocolate, logró desintoxicarse. Perdió un par de kilos, le volvió el color a la cara y dejó de oler las paredes buscando rastros de cacao. Pero luego, en una boda, alguien le ofreció un pastel con ganache. Y ahí fue. Un bocado, luego otro. Y al final estaba en la mesa de postres con los ojos en blanco, como si hubiera encontrado a Dios en una mousse. ¿Recaída? Sí. ¿Se arrepintió? No. Dijo que fue espiritual. Entonces, ¿es el chocolate adictivo? Tal vez no en el sentido clínico más estricto. Pero dime, ¿por qué sentimos que podemos dejarlo cuando queramos y sin embargo nunca queremos? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu cuerpo reacciona como si estuviera bajo ataque solo porque estuviste cerca de un gato, comiste un cacahuate o te cruzaste con una flor? O sea, ¿cómo es que una partícula de polen que ni ves puede hacerte estornudar como si estuvieras explotando por partes? Pues agárrate, porque lo que te voy a contar sobre las alergias es digno de una película de espías, pero dentro de tu propio cuerpo. Imagina esto. Estás en tu día tranquilo, caminando por un parque, respirando aire fresco, cuando de repente, ¡achís!, te pican los ojos, te moquea la nariz y tu garganta decide sentirse como papel de lija. ¿Qué pasó? Nada grave, solo que tu sistema inmunológico se puso paranoico. Sí, paranoico. Resulta que en lugar de identificar al polen, al polvo o al marisco como lo que son, cosas inofensivas, tu cuerpo los detecta como si fueran terroristas internacionales. Y no contento con eso, activa todas las alarmas internas como si hubieras tragado plutonio. Te lo explico así. Tu sistema inmune tiene unas células llamadas mastocitos, que cuando detectan algo sospechoso, aunque no sea peligroso de verdad, liberan una sustancia llamada histamina. ¿Y qué hace la histamina? Pues básicamente organiza un carnaval de síntomas: hinchazón, picazón, estornudos, sarpullido, mocos a presión y, si te va mal, dificultad para respirar. Todo esto porque, según tu cuerpo, un cacahuate es el enemigo número 1 de la nación. ¿Y cómo sabe tu cuerpo que debe reaccionar así? Ahí entra el misterio. Algunas personas nacen con la tendencia genética a tener alergias, como si su sistema inmune estuviera demasiado entusiasta por defenderlos de todo. A otras les pasa después de una exposición repetida, como si el cuerpo de repente dijera, ¿sabes qué? Hoy decidí que el camarón es peligroso, ataquen. Y ya está. Te salen ronchas del tamaño de monedas y tu lengua se quiere mudar de tu boca. Ahora bien, hay alergias leves y otras que dan miedo. La más temida se llama anafilaxia, una reacción tan violenta que te puede cerrar la garganta, bajar la presión y dejarte tirado en el suelo como si fueras una planta marchita. Por eso hay gente que anda con epinefrina en el bolsillo, lista para pincharse si accidentalmente huelen una nuez. Literalmente es vivir en un thriller médico. Y no creas que las alergias son cosa de niños o de personas delicadas. Pueden aparecer de repente en adultos que nunca habían tenido problemas. Un día amas el queso, y al otro tu cuerpo decide que es veneno. Como si tu sistema inmune tuviera cambios de humor. Pero en versión drama biológico. Eso sí, la ciencia avanza. Hay pruebas, tratamientos y hasta vacunas contra algunas alergias. Pero mientras tanto, uno vive con esa sensación de que su propio cuerpo podría armar un escándalo biológico por culpa de un gato persa o una inocente galleta. Así que dime, ¿quién necesita enemigos externos si tu sistema inmunológico puede ser tu saboteador personal? ¿Te has preguntado por qué, con tanta tecnología y avances médicos, todavía no hemos encontrado la cura definitiva para el VIH y el SIDA? O sea, ya mandamos robots a Marte, imprimimos órganos en 3D, pero este virus diminuto sigue siendo como ese villano de película que siempre escapa en el último segundo. Te voy a contar por qué, y te aseguro que el asunto es tan misterioso como una serie de espionaje molecular.
Todo empieza con un virus que, a simple vista, ni parece gran cosa. El VIH, virus de inmunodeficiencia humana, no viene con capa ni rayo láser, pero es un maestro del disfraz y la manipulación. Cuando entra al cuerpo, no va directo al ataque como otros virus. No, este se infiltra. Se cuela en las células del sistema inmune, específicamente en unas llamadas linfocitos T CD4, que son como los generales de tu ejército biológico. Y lo peor, no solo las invade, sino que se instala dentro de su ADN como si firmara contrato de alquiler por tiempo indefinido. Una vez que está ahí, empieza a hacer copias de sí mismo y destruye a esas células poco a poco. Mientras tanto, el sistema inmune se va quedando sin liderazgo, sin capacidad de defenderse de otras enfermedades que normalmente serían fáciles de controlar. Y cuando el cuerpo llega a cierto nivel de debilidad, aparece lo que conocemos como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que no es una enfermedad en sí, sino el estado final de la infección, cuando el sistema inmunológico está tan dañado que una gripe puede volverse peligrosa, o una simple bacteria se convierte en jefa de invasión. Ahora, ¿por qué no hay cura? Aquí viene lo impactante. El VIH tiene un superpoder: muta, y muta rápido. Cada vez que se replica puede cambiar un poquito, lo que hace que el sistema inmune nunca lo reconozca del todo y que los científicos tengan que estar persiguiendo un objetivo que nunca se queda quieto. Es como intentar atrapar un camaleón hiperactivo en una fiesta de luces. Y no solo eso. Al esconderse en lo profundo del ADN de ciertas células, el virus puede volverse latente, o sea, quedarse dormido por años. Así que aunque los medicamentos actuales, los famosos antirretrovirales, logran controlar la infección y mantener el virus a raya, apenas los dejas, el virus se despierta y vuelve al ataque como si nunca se hubiera ido. Por eso se dice que el tratamiento no cura, solo controla. Pero ojo, controla muy bien. Hoy en día, una persona con VIH puede vivir décadas con buena salud si se trata bien. Aún así, los científicos no se rinden. Están probando vacunas, ediciones genéticas, anticuerpos especiales, pero hasta ahora, ese escondite del virus en el ADN sigue siendo el truco sucio que impide la victoria total. Entonces, si el VIH es tan pequeño y escurridizo, y nosotros tan grandes y listos, ¿no es raro que la batalla más difícil que enfrentamos sea contra algo que ni siquiera podemos ver a simple vista? ¿Sabías que si una abeja te baila enfrente, tal vez no esté tratando de ligar contigo, sino de contarte un secreto jugoso sobre flores llenas de néctar? Sí, un baile. Literalmente. Imagínate esto. Estás en una colmena, calientita, entre cientos de abejas zumbonas, y de pronto llega una compañera medio loca, girando, sacudiéndose el trasero y haciendo un 8 raro en el aire. ¿Qué haces? Pues, si eres abeja, te acercas. Porque ese es el noticiero, el GPS y la reseña gourmet todo en uno. Las abejas tienen un sistema de comunicación tan elegante como extraño. Se llama la danza del meneo. Y créeme, ningún influencer en TikTok tiene esa precisión. Todo empieza cuando una abeja exploradora encuentra flores llenas de néctar o polen. En vez de quedarse comiendo como si fuera buffet, regresa a la colmena y empieza a bailar como si hubiera oído su canción favorita. Pero aquí viene lo bueno. Ese meneo no es solo show, es código. Primero, la dirección. La abeja se lanza en línea recta por un trecho mientras menea el abdomen, y luego da una vueltita y repite la maniobra en forma de 8. El ángulo de esa línea recta en relación con la gravedad indica la dirección en que están las flores respecto al sol. Es decir, si el meneo va 30 grados a la izquierda del arriba, las flores están 30 grados a la izquierda del sol. Nadie necesita Google Maps si tienes eso. Después, la distancia. Cuanto más largo y más veces repite el meneo, más lejos están las flores. Si la abeja baila como si estuviera en un maratón, prepárate para un buen vuelo. Y la intensidad del meneo también revela algo más: la calidad. Si se mueve como si estuviera poseída por la emoción, es porque encontró una flor de lujo, tipo buffet 5 estrellas. Si baila con flojera, bueno, las flores están medio secas y mejor busca en otro lado. Pero eso no es todo. Las abejas no nacen sabiendo bailar, tienen que aprenderlo, como cualquiera que quiere moverse con ritmo. Así que las jóvenes observan a las abejas más experimentadas, las maestras del meneo, y poco a poco perfeccionan sus pasos. Y no es solo copiar por copiar. Cada colmena tiene su propio dialecto de baile. Una colmena de una zona puede tener un estilo diferente al de otra, como si en una colmena bailaran salsa y en otra tango. Increíble, ¿no? Y si la fuente de alimento está muy cerca, la abeja ni siquiera se complica con ángulos ni trayectos largos. Hace un baile redondo, como diciendo:
Hay flores por aquí, échale ojo nomás. Así que la próxima vez que veas a una abeja revoloteando con entusiasmo, no la espantes. Tal vez acaba de regresar con chismes florales y está lista para anunciarlo con un meneo digno de pista de baile. Ahora dime, ¿qué otros secretos estarán bailando las abejas cuando nadie las está viendo? ¿Alguna vez has oído hablar de un pez que limpia la casa a cambio de protección, como si fuera el roomie perfecto, pero debajo del mar? Suena como la trama de una caricatura acuática, ¿verdad? Pues déjame contarte sobre el pez gobio anguila, el inquilino más educado y con mejor instinto de supervivencia del océano. Imagínate una escena submarina. Una anguila grande y con cara de pocos amigos sale lentamente de su madriguera, moviendo su cuerpo serpenteante con esa elegancia sospechosa que tienen los depredadores tranquilos. Todo normal. Hasta que, justo detrás de ella, como quien no quiere la cosa, asoma un pececillo con cara de «yo solo vivo aquí», sacudiendo las aletitas como si estuviera barriendo la entrada. Ese es el gobio. Y sí, vive allí, con ella. No como mascota ni como bocadillo en espera. Como socio. Lo que pasa es que el gobio no es tonto. De todos los lugares peligrosos del océano, escogió vivir donde nadie se atrevería a meterse. En la casa de una anguila. Y aunque suena suicida, en realidad es brillante. El gobio encontró una solución inmobiliaria de lujo. La madriguera de la anguila le ofrece protección contra depredadores, sombra, privacidad y seguridad. A cambio, él se encarga de la limpieza. Sí, en serio. El gobio remueve la arena, ventila la madriguera y deja todo impecable. Es como tener un conserje con escamas. La relación es simbiótica, o sea, mutuamente beneficiosa. Ninguno de los dos está ahí por compasión ni por aburrimiento. Simplemente se ayudan. Ella lo protege con su imponente presencia y él le deja la casa reluciente. Un trato digno de contrato notariado. Y si eso no te parece ya lo suficientemente curioso, espera, no todos los gobios hacen esto con anguilas. Algunos se alían con camarones, que llevan comida, mientras el gobio cuida que no se los coman. Otros viven solitos o en pareja, dependiendo de su personalidad. Porque, claro, hay gobios más tímidos, otros más territoriales, y alguno que otro con mal genio. Como nosotros, básicamente, pero en versión marina. Los científicos, claro, no podían ignorar esta pequeña y extraña amistad acuática. En 2006, Clark y compañía publicaron un artículo que revelaba con emoción de telenovela lo que habían observado. Gobios entrando y saliendo de las madrigueras como inquilinos veteranos, ayudando a mantenerlas limpias, mientras las anguilas parecían aceptarlo todo como si fuera lo más normal del mundo, porque para ellas lo es. Y como si fuera poco, algunos gobios no toleran que otros gobios les anden rondando la madriguera. Son pacíficos, sí, pero también territoriales cuando se trata de defender su suite con vista al arrecife. Ahora bien, la pregunta que no me deja dormir es esta. ¿Qué pasaría si las anguilas se dieran cuenta de que están siendo utilizadas como caseras sin sueldo? ¿Negociarían mejores condiciones? ¿Cobrarían renta? ¿O simplemente cerrarían la puerta y dejarían al gobio afuera con cara de «ups»? ¿Y tú? ¿Con quién compartirías tu madriguera si vivieras en el fondo del mar? ¿Alguna vez has descubierto algo tan absurdo en tu casa que no sabías que era raro hasta que lo mencionaste en voz alta y todos se quedaron viéndote como si hubieras hablado en sánscrito? Bueno, eso le pasó a un tipo que creció convencido de que todas las familias tenían uno. Un cuchillo para cortar popó. Sí, no estás alucinando. Un cuchillo para excremento. Un poop knife. Imagínate esto. Estás en una casa promedio. Todo parece normal. Sofá, cocina, baño. Hasta que entras al sanitario y ves, colgado con total orgullo, un cuchillo oxidado colgando de un gancho al lado del inodoro. Y no es para defensa personal, ni para abrir paquetes, ni porque alguien olvidó guardarlo en la cocina. No, ese cuchillo tiene una sola misión en la vida: partir mojones como si fueran troncos. Porque, según esta familia, las heces que soltaban eran tan monumentales, tan densas, tan dignas de estudio geológico, que necesitaban ayuda para hacerlas pasar por la tubería sin atascarlo todo. Y lo más surreal es que esta historia es completamente real. Un tipo, ya adulto, estaba en casa de unos amigos, cuando se echó su clásica visita al baño y al terminar, se dio cuenta de que su creación no bajaba ni con 3 intentos de descarga. Así que, sin pensarlo, salió con la mayor naturalidad del mundo y preguntó: «Oigan, ¿dónde está el cuchillo para la popó?»
Tú sabes que dijiste algo raro cuando hasta el perro de la casa se queda viéndote. Sus amigos lo miraron como si acabara de salir de una dimensión paralela, y él, confundido por su confusión, explicó que en su casa había un cuchillo exclusivo para eso, guardado al lado del inodoro y que todos lo usaban cuando las cosas se atascaban. Lo mejor, o peor, depende cómo lo mires, es que ese cuchillo llevaba años cumpliendo su deber, entre generaciones. No era descartable, no era nuevo, era un cuchillo consagrado, sagrado incluso. Era de metal, viejo, y ni siquiera se lavaba tan seguido como uno desearía. Ahí, colgado, esperando al siguiente evento tectónico intestinal. La historia se volvió viral, claro. Porque todos tenemos esas pequeñas cosas que creemos normales hasta que alguien nos abre los ojos a la realidad. Como cuando descubres que no todos comen cereal con tenedor para evitar que se hunda, o que no todos le ponen nombre a los autos. Pero esto era otro nivel, esto era legendario. Ahora, lo más inquietante no es que existiera ese cuchillo, es que después de que la historia salió a la luz, cientos de personas confesaron que sus familias también tenían uno, que no era tan extraño, que es práctico, ¿sabes? Y de repente el mundo se partió en dos, los que conocían el poop knife, y los que vivían en inocente ignorancia. Y te preguntarás, ¿dónde se podía conseguir? Pues déjame decirte que crearon una página web y empezaron a venderlos en Amazon. Así que dime, con toda la sinceridad del mundo, ¿seguro que no hay un cuchillo sospechosamente viejo al lado de tu inodoro? ¿Alguna vez has visto una máquina que literalmente mueve toda una barrera de concreto de un lado a otro de la carretera, como si estuviera cerrando una cremallera gigante? ¿Y no te pareció rarísimo que nadie saliera volando en el intento? Te juro que no estoy inventando esto. Existe. Se llama Road Zipper. Y si suena como algo salido de una película de Transformers, es porque honestamente parece uno. Imagínate esto. Estás manejando tranquilamente por un puente, y de repente, ves una mole amarilla de varios metros avanzando por la división de los carriles, levantando bloques de concreto como quien cose una camisa, y colocándolos un metro más allá, todo mientras el tráfico sigue como si nada. Y lo más loco, funciona. La primera vez que escuché del Road Zipper, pensé que era una broma. Alguien dijo, es una máquina que mueve la carretera. Y yo, ¿cómo que mueve la carretera? ¿De qué hablas? Pero no, el tipo tenía razón. No es que mueva el asfalto, claro. Pero lo que sí hace es mover las barreras de concreto que dividen los carriles para redistribuir el espacio, dependiendo de cuánta gente va en cada dirección. Es decir, si en la mañana todo el mundo va al trabajo y hay congestión en una dirección, ¡pum! El zipper se activa, mueve la barrera y mágicamente hay un carril más hacia allá. Luego, en la tarde, lo hace al revés, cuando todos vuelven a casa medio desesperados y renegando de sus decisiones laborales. Lo mejor es que no se trata de un invento nuevo salido de Silicon Valley. Esta joyita tiene historia. Empresas como Lindsay Infrastructure lo han ido perfeccionando durante años. No es una idea loca de una sola persona, sino una solución práctica que fue evolucionando con el tiempo, sobre todo en ciudades donde el tráfico es un deporte de alto riesgo. ¿Y adivina dónde lo usan? Pues en lugares de alto nivel como el puente Golden Gate, en San Francisco. Sí, ese puente icónico de las películas. Cada mañana y cada tarde, el Road Zipper sale a hacer su bailecito de ingeniería para que el caos vehicular no explote como palomita en microondas. También se usa en túneles, zonas de construcción, incluso en proyectos donde necesitan proteger a los trabajadores sin cerrar todo el paso. Es como el guardaespaldas del concreto, fuerte, eficiente y siempre en movimiento. Lo más impresionante es que todo ese sistema lo opera una máquina, sin que nadie tenga que bajarse a empujar bloques. Porque, seamos honestos, si dependiera de humanos con chaleco naranja y café en mano, todavía estaríamos en la edad del cono naranja. Y sí, puede parecer un detalle técnico sin mucha gracia, pero piénsalo. ¿Qué otro sistema ves moverse como un Transformer, resolver tráfico en tiempo real y hacer todo eso sin que el resto del mundo le preste mucha atención? Entonces te dejo con esto en mente. Si un zipper puede mover el tráfico, ¿qué otra cosa podríamos rediseñar solo cambiando la manera en que se divide el espacio? ¿Alguna vez pensaste que una corbata podría ser el símbolo de que literalmente saliste volando de un avión en pleno cielo y viviste para contarlo? Pues existe un club, completamente real, que celebra justamente eso, el Ejection Tie Club. Y no es un grupo de gente que se enoja y se va de cenas familiares con corbata puesta.
Estamos hablando de pilotos que han usado su asiento eyectable para salvar la vida. Esos que en el momento más crítico no dudaron en jalar la palanca y catapultarse al cielo con una explosión de adrenalina y pólvora. Este club nació gracias a Sir James Martin, un genio británico que desarrolló los primeros asientos eyectables funcionales y dijo: ¿sabes qué? Si alguien sobrevive a eso, merece algo más que un aplauso. Merece una corbata con clase. Y así, con ese humor tan británico, se fundó el club más exclusivo que jamás querrías tener que unirte. Su primer miembro fue Anthony L. Cook, un piloto de la RAF que se eyectó en 1957. No por gusto, claro, sino porque su avión decidió que era mejor idea convertirse en chatarra en el aire. Él jaló la palanca y ¡boom! Historia escrita. Pero aquí viene lo mejor. Si sobrevives una eyección, no solo te salvas. Te mandan una tarjeta de socio, un parche, un pin y, por supuesto, la corbata. Todo marcado con un elegante triángulo rojo de advertencia como diciendo: cuidado, este tipo ha salido volando por los cielos y sigue sonriendo. Hoy el club tiene más de 6,000 miembros. Y aunque suene a reunión de ex superhéroes, en realidad es un espacio de camaradería donde todos los miembros tienen algo muy fuerte en común. Estuvieron a segundos de morir, y una máquina los escupió del peligro como un resorte bien entrenado. Se cuentan historias, se hacen encuentros y se forman amistades entre personas que quizás jamás habrían coincidido de otra forma, excepto por el hecho de que todos han probado literalmente el viento en la cara a miles de metros de altura. Ah, y no podemos olvidarnos de la teniente Linda Maloney, la primera mujer en eyectarse y formar parte del club. Porque claro, la gravedad no distingue género cuando se trata de tirar a alguien fuera de una cabina a 800 km por hora. El Ejection Tie Club lo dirige ahora Andrew Martin, nieto del fundador, como si fuera un legado familiar de salvadores de pilotos. Es un club que nadie quiere integrar, pero que, una vez dentro, te cambia la forma en que ves la vida. Porque una cosa es decir, me salvé de milagro, y otra es tener una corbata que lo pruebe. Y ahora dime tú, ¿conoces otro accesorio de moda que venga con una historia explosiva incluida? ¿Alguna vez te ha pasado que, justo antes de vomitar, sientes la boca llenarse de saliva como si estuvieras a punto de morder una pizza recién salida del horno, pero en realidad estás al borde de lanzar el almuerzo al universo? Pues te tengo una revelación. Eso no es casualidad ni una crueldad de la biología. Es, en realidad, un acto heroico de tu cuerpo. Una especie de protocolo de emergencia que se activa cuando detecta que algo no va bien en tus entrañas. Y como buen equipo de defensa, tus órganos se comunican en secreto, ajustan parámetros y entran en modo a cubrir posiciones. Primero llega la saliva. Sí, ese tsunami inesperado. Pero no es cualquier saliva. Es rica en bicarbonato, un neutralizador de ácidos que viene a proteger tu garganta y tu boca del ácido estomacal que podría subir con el vómito. Imagina que es como si los bomberos llegaran antes del incendio, mojando el terreno para evitar que las llamas se extiendan. Es una jugada brillante de tu cuerpo, como si dijera, si esto va a pasar, al menos que no te queme. Después, el esfínter esofágico inferior, un músculo con nombre de villano de película pero corazón de guardián, se tensa. Sí, se pone firme para evitar que el contenido del estómago suba sin permiso. Pero si la amenaza persiste, empieza el verdadero show. Tu estómago incrementa la presión. Tu abdomen se contrae como si hicieras abdominales de emergencia. Tu frecuencia respiratoria baja, y mientras todo eso pasa, tú solo alcanzas a decir, «Uy, creo que voy a...» y corres al baño como si hubieras visto un fantasma. ¿Y sabías que en enfermedades como la de Parkinson o en algunas infecciones como la amigdalitis, esa producción de saliva se descontrola? De repente, la defensa se vuelve exceso, como si el cuerpo olvidara apagar la alarma y siguiera lanzando saliva sin parar. Incluso lesiones cerebrales pueden interferir con este sistema, haciendo que algo tan cotidiano como tragar saliva se convierta en un asunto complejo. Pero lo más curioso de todo es que, aunque sentimos que vomitar es lo peor del mundo, y se siente así, tu cuerpo lo trata como un mal necesario, un mecanismo de limpieza. Lo hace con un plan. Una coreografía incómoda, sí, pero perfectamente orquestada. Así que la próxima vez que sientas que te llenas de saliva y te invade ese sudor frío, respira hondo y recuerda. ¿Y si en vez de fallar, tu cuerpo estuviera haciendo su mejor jugada de defensa? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Walt Disney, el tipo que creó todo un imperio de magia, castillos y ratones parlantes, parece estar siempre señalando cosas con 2 dedos en las fotos antiguas?
Mira, esto no es una leyenda urbana ni un dato rebuscado sacado de las catacumbas de Internet. Es real. Y la historia es tan extraña como divertida. Resulta que Walt Disney, sí, el Walt Disney, era un fumador empedernido, de esos que no soltaba el cigarro ni para saludar. Pero claro, eso no cuadra mucho con la imagen de el hombre que trajo la felicidad al mundo y abrazaba patos que hablaban. Así que cuando murió, la compañía Disney se enfrentó a un dilema. ¿Cómo reconciliar al genio creativo que vivía con un cigarro entre los dedos con el ícono de la infancia mundial? La solución fue borrar el cigarro. Literalmente. Empezaron a editar sus fotos, una por una, eliminando los cigarros de su mano como si fueran errores de continuidad en una película de Pixar. ¿El resultado? Un montón de imágenes donde Walt parece estar haciendo una especie de seña misteriosa con 2 dedos. En serio, en muchas fotos parece que está a punto de lanzar un hechizo o dirigir el tráfico de trenes imaginarios. Y ahí es donde la cosa se pone aún más curiosa. Esa señal de 2 dedos se volvió tan común que se convirtió en una especie de costumbre dentro de la compañía. En los parques Disney, por ejemplo, los empleados tienen la instrucción de señalar con 2 dedos cuando dan indicaciones. Oficialmente dicen que es por respeto cultural, porque en algunos países señalar con un solo dedo es de mala educación, pero muchos creen que todo empezó por las fotos modificadas de Walt. La compañía, en su afán por proteger la imagen del fundador, se encargó de eliminar cualquier rastro de humo. No querían que los niños vieran a su ídolo con un cigarro y pensaran, si Mickey Mouse fuma, yo también puedo. Así que sí, en este mundo de magia y orejas gigantes, también hubo un poco de Photoshop vintage para mantener la fantasía intacta. Ahora, ¿es esto censura o simplemente un buen movimiento de relaciones públicas? Algunos lo ven como un gesto de cuidado hacia los niños, otros como una alteración innecesaria de la historia. Pero la verdad es que, gracias a eso, hoy existe todo un submundo de fotos editadas y gestos misteriosos que han alimentado rumores, bromas internas y teorías conspirativas que te harían levantar una ceja como el mismísimo Pato Donald. Así que la próxima vez que veas una foto de Walt señalando algo con esos 2 dedos tan peculiares, pregúntate esto: ¿qué estaría realmente sosteniendo en esa mano antes de que la magia digital interviniera? ¿Alguna vez has visto un auto tan raro que no sabes si viene o va? Si está roto o si simplemente llegó desde el futuro para confundirte con estilo. Bueno, eso fue exactamente lo que me pasó la primera vez que vi el DSX E-Tense. Estábamos en una exposición de autos, caminando entre máquinas que parecían salidas de películas de ciencia ficción, y de pronto, ahí estaba. Un auto que parecía haber chocado con una nave espacial y sobrevivido para contarlo. Asimétrico, brillante, afilado, como si lo hubieran diseñado mientras jugaban al Tetris en una tormenta de ideas. Pero lo más loco no era cómo se veía, sino por qué lo habían hecho así. Resulta que los genios de DS Automobiles, una marca francesa que se toma muy en serio eso de innovar con elegancia, querían diseñar el superdeportivo del futuro. Y se dijeron, ¿qué tal si hacemos un coche asimétrico? Así, sin miedo al caos ni a las caras raras. Porque claro, ¿quién necesita simetría cuando puedes tener estilo y drama al mismo tiempo? El DSX E-Tense tiene 2 mitades que parecen de especies distintas. El lado del conductor está diseñado como si fueras a pilotar un caza de combate, una burbuja, volante futurista, pantallas por todas partes. Todo minimalista y agresivo, como si estuvieras a punto de despegar. Ahora, el lado del pasajero, ese es otro universo. Literalmente parece un spa rodante. Sillón acolchonado, luces suaves, incluso puedes estirar las piernas como si viajaras en primera clase intergaláctica. Una puerta se abre como ala de murciélago, la otra parece salida de un museo de arte moderno. Y no es un auto que puedas comprar. Es un concept car, uno de esos prototipos que las marcas lanzan para decir, mira lo que podríamos hacer si el mundo fuera más valiente. Lo presentaron en el Salón del Automóvil de París en 2018, y desde entonces ha sido tema de conversación entre fanáticos del diseño, ingenieros futuristas y gente que simplemente quiere un coche que parezca tener botón de invisibilidad. Pero lo interesante no es solo la forma, es el porqué. La idea era clara: crear un auto que se adaptara a 2 experiencias diferentes. Que no todos quieren lo mismo. Hay quien quiere velocidad, y hay quien solo quiere estirarse y que lo lleven con estilo. ¿La solución? Separar ambos mundos, en un solo vehículo. La asimetría se vuelve aquí una declaración. No todos los lados tienen que ser iguales para funcionar bien. De hecho, tal vez eso es lo que hace que funcione mejor. Así que la próxima vez que veas un auto que parece mal ensamblado o sacado de un videojuego, pregúntate,
¿Y si en realidad es una ventana al futuro, donde la simetría ya no es obligatoria y cada lado del coche cuenta una historia distinta? ¿Alguna vez has pisado algo en el bosque que soltó una nube de polvo y pensaste que acababas de despertar a un espíritu ancestral? ¿O activar una trampa venenosa? Bueno, eso fue exactamente lo que me pasó una tarde mientras caminaba por un sendero con un par de amigos, buscando ese punto medio entre la aventura y no morir de cansancio. De pronto, uno de nosotros, el clásico que no mira por dónde camina porque va viendo su celular aunque no haya señal, pisa algo que suena como un suspiro seco, puff, y boom. Una nube marrón sale disparada hacia el aire, flotando como si tuviera vida propia. Todos retrocedimos como si nos hubieran lanzado gas lacrimógeno. Uno gritó, ¡es veneno! ¡Nos van a crecer hongos en los pulmones! Otro empezó a agitar los brazos como si se estuviera quemando. Y yo me reí. Porque en ese momento recordé algo que había leído alguna vez. Eso no era veneno, era un puffball. Sí, señores, el hongo polvera. Uno de los espectáculos más teatrales de la naturaleza, digno de efectos especiales. Resulta que ese polvillo no es otra cosa que esporas, el equivalente fúngico de las semillas. Es el mecanismo reproductivo del hongo. Cuando maduran, esperan a que algo, como el zapato desprevenido de un explorador urbano, los golpee, para lanzar sus esporas al viento y así colonizar nuevos rincones del bosque. Súper eficaz. Y bastante dramático, la verdad. Pero aquí viene el giro. Aunque parezcan inofensivos, los puffballs deben tratarse con cierto respeto. La mayoría son comestibles cuando son jóvenes. De hecho, hay quienes los fríen como si fueran pequeñas croquetas del bosque. Pero si no los identificas bien, podrías confundirte con algo mucho más siniestro. Algunas especies inmaduras del hongo amanita, que sí son mortales, se parecen bastante a los puffballs en sus primeras etapas. Así que, si tienes hambre en el bosque, mejor consulta a un experto antes de hacer de tu picnic un episodio de ¿Cómo terminé en urgencias por confiar en un hongo? Lo fascinante es que los puffballs no solo son buenos para sus propias aventuras de expansión territorial, sino que cumplen un papel vital en los ecosistemas. Descomponen materia orgánica, reciclan nutrientes y hasta forman alianzas secretas con las raíces de las plantas, como esos personajes sabios que nadie nota pero que sostienen toda la historia. Y aún más curioso, hay personas que van al bosque solo para pisarlos y ver el puff de esporas, como si fueran pequeños fuegos artificiales ecológicos. Hay videos, blogs y hasta desafíos de puffball popping. Quiero decir, ¿cómo no querer a un hongo que literalmente lanza polvo mágico solo para tener hijos? Así que la próxima vez que veas una de esas pelotitas sospechosas en el suelo del bosque, pregúntate, ¿estaré pisando una simple planta? ¿O estaré ayudando, sin saberlo, a un organismo invisible a conquistar el mundo bajo nuestros pies? ¿Y si te dijera que la próxima invasión alienígena no va a venir del cielo, sino del menú de un restaurante? Mira, no es broma. Estábamos en Granada una tarde cualquiera, caminando sin rumbo como buen grupo de turistas confundidos, cuando nos topamos con un lugarcito que tenía un letrero con luces verdes titilantes y una frase que nos atrapó. Prueba la hamburguesa que viene del espacio. Obviamente entramos. A estas alturas de la vida, uno no se puede dar el lujo de ignorar una promesa intergaláctica. El sitio parecía sacado de una película de ciencia ficción de los 80. Luces neón, paredes con murales de extraterrestres saludando y una jukebox que sonaba más marciana que terrícola. Pero lo que realmente nos voló la cabeza fue cuando trajeron la comida. Una hamburguesa con forma de platillo volador. Redonda, abombada en los bordes, como si un ovni hubiese aterrizado directamente en nuestro plato con toda la intención de ser devorado. Nos miramos, nos reímos y dijimos, esto o es una genialidad, o es la antesala a una abducción estomacal. Resulta que no estábamos tan desubicados. Estas hamburguesas ovni, así se llaman oficialmente, se están volviendo populares en varios lugares del mundo. En Perú, por ejemplo, ya hay puestos callejeros que las venden como si fueran tesoros espaciales. Incluso han inventado unas máquinas especiales llamadas Machine OVNI Burger, que prensan la carne y el pan de una forma tan perfecta que el resultado parece más una nave nodriza que comida rápida. El diseño no es solo para verse bonito, aunque lo logra con creces. También sirve para encerrar mejor los ingredientes, evitar que se desarme al comerla y, lo más importante, hacerte sentir que estás mordiendo tecnología alienígena. Y eso tiene algo de mágico, o al menos de Instagramable. Ya no basta con que la comida sepa bien, ahora tiene que ser una experiencia, un momento digno de compartir con hashtags ridículos como Chia comida extraterrestre o abducido por el sabor.
Lo curioso es que la forma de platillo volador ha resultado ser un gancho perfecto para niños, geeks, turistas y toda esa fauna urbana que busca algo más que una hamburguesa plana y aburrida. En algunos festivales de comida callejera, incluso hay competencias para ver quién hace la UFO Burger más creativa. Las hay con luces LED incrustadas en la bandeja, con pan negro brillante como el espacio exterior y con salsas que cambian de color. De locos. Y deliciosos. Ahora sé que suena absurdo. Yo también lo pensé mientras le daba el primer mordisco. Pero en serio, había algo diferente en esa hamburguesa. No sé si era la forma, la vibra del lugar o el hecho de que venía con papas en forma de pequeñas naves, pero juraría que por un segundo sentí una conexión cósmica. Así que dime tú, ¿y si la primera señal real de vida extraterrestre no llega con platillos voladores, sino en forma de uno? ¿Alguna vez pensaste que podrías encontrar un unicornio, con plumas, alas y un grito que te haría escupir el café del susto? Pues déjenme contarles lo que pasó cuando fuimos a explorar una zona pantanosa en el corazón de la Amazonía. Por esas cosas de la vida que comienzan con «va a ser divertido» y terminan con barro hasta las orejas. Íbamos buscando aves exóticas para un proyecto, cuando de pronto escuchamos un chillido que hizo que hasta los monos se callaran. Era un sonido tan agudo y potente que parecía que alguien estuviera lijando una sartén con una motosierra. Ahí estaba, sobre una rama baja, con cara de pocos amigos, un ave del tamaño de un pato con un solo cuerno puntiagudo saliendo de la cabeza. No bromeo. Tenía un cuerno, pero no como los del diablo, no señor, como el de un unicornio. Solo que en lugar de magia y arcoíris, este gritón cornudo, así se llama Mesocricos crassus, búsquenlo si no me creen, traía consigo una actitud de guardaespaldas enojado y un plumaje más desordenado que mi pelo un lunes por la mañana. Ese cuerno no era decorativo, era una protuberancia ósea cubierta de plumas y el gritón lo usaba con orgullo. Lo vimos usarlo para empujar a otro macho fuera de su rama favorita, como si dijera, «Aquí me siento yo, compadre». Y no solo eso, se pavoneaba delante de una hembra mientras la miraba como diciendo, ¿viste mi cuernito, mami? Lo más raro es que también lo usaba para emitir sonidos extrañísimos. No sé cómo explicarlo, pero cuando se comunicaba con su grupito, porque son aves semisociales, de esas que no hacen bulla con multitudes pero siempre andan en pandilla, movía la cabeza de forma precisa y ese cuerno vibraba ligeramente, como una especie de antena emocional. Además, no solo tenía ese cuerno insólito, tenía espolones en las alas. Les juro que cuando dos machos se enfrentaban parecía una pelea de gallos ninja. Patadas, gritos, empujones con el cuerno. Uno hasta se cayó al agua de lo intenso que fue el round. Nos dijeron después que esta especie no migra, que se queda todo el año ahí, en la misma zona, defendiendo su terrenito como si fuera el último Wi-Fi en medio del bosque. Algunos granjeros los detestan porque se comen los cultivos, otros los toleran porque mantienen alejadas a aves más agresivas. Pero lo que nadie puede negar es que el gritón cornudo es una criatura que parece salida de un cuento de ciencia ficción, una mezcla entre unicornio frustrado y pato guerrero con complejo de vigilante. Desde ese día, cada vez que escucho un grito agudo en la distancia, me detengo y pienso, ¿será otro gritón cornudo, cuidando su territorio como un samurái emplumado? ¿O es que la selva está tratando de decirnos que los unicornios sí existen, pero gritan y pican? ¿Y tú? ¿Cómo reaccionarías si en vez de ver un unicornio mágico, te grita uno que vuela y te roba el desayuno? ¿Alguna vez imaginaste un desfile de moda que te dejara boquiabierto no solo por los zapatos, sino por dignos acróbatas olímpicos zambulléndose en una piscina como si fuera pista de pasarela? Así fue el show de Christian Louboutin en la Semana de la Moda de París, un espectáculo acuático que desafió toda lógica y convenciones. La locura comenzó cuando, en lugar de modelos caminando con tacones, vimos nadadoras sincronizadas del equipo olímpico francés deslizándose por una pasarela sumergida, luciendo su nuevo zapato estrella, la Miss Set Pump. No era un desfile tradicional, era un ballet acuático lleno de destreza, color y elegancia líquida. Solo David LaChapelle, el genio visual detrás del proyecto, en colaboración con la coreógrafa Blanca Lee, experta en fusionar danza y dramatismo, podían crear esa atmósfera entre Hollywood antiguo y futurismo escénico. Imagina neones vibrantes, surtidores de agua sincronizados y un gigantesco par de Louboutins deslizándose majestuosamente hacia la piscina. Parecía sacado de un musical cinematográfico, rodeado de espejos, luces y goteos brillantes que convertían cada paso en un ejercicio cinematográfico. El corazón del show, claro, fue la Miss Z, la bomba de tacón que encarnó el espíritu de la noche, audaz, femenina y deportista a la vez. Esa fusión de elegancia y poder dentro del medio más inesperado, el agua,
Creó un aura misteriosa. ¿Eran acuáticas? ¿Eran modelos? ¿O seres híbridos surgidos de un cuento surreal? El desfile no terminó en la pasarela. Cerró con una presentación en vivo de la cantante LP, sumando una capa de dramatismo en vivo que rompió las reglas. Música, danza, natación artística, moda y alta costura se amalgamaron para manifestar un solo mensaje. Louboutin no solo hace zapatos, crea mundos. Todo fue una experiencia sensorial completa, en la que cada elemento, desde la música hasta los juegos de agua, estaba diseñado para envolver a los invitados en un universo louboutinesco. Lo más sorprendente, al final, no fueron los tacones rojos brillando bajo el sol, sino la pregunta que se nos quedó grabada. Porque, seamos realistas, cuando a un zapato le das alas acuáticas, luces de neón y músicos en vivo, ¿qué límite de lo posible se supone que aún importa? Y así, después de sumergirnos en esa fantasía mojada, solo queda cuestionarse, ¿será este el futuro de los desfiles de moda? ¿O simplemente el presente de la audacia redefiniendo lo imaginable? ¿Alguna vez has visto a muchos tiranosaurios rex corriendo a toda velocidad por un hipódromo mientras el público grita como si estuviera viendo la final del Super Bowl Jurásico? Yo sí. Y no fue un sueño ni una alucinación por sobredosis de documentales de dinosaurios. Fue en Auburn, Washington, y créeme, es lo más épico, absurdo y glorioso que verás en tu vida. Imagínate la escena. Un hipódromo lleno de gente, niños con palomitas, adultos con cervezas, y de repente, ¡bam! Una horda de T-Rex inflables entra a la pista. Parecen una mezcla entre Godzilla desinflado y piñatas con problemas de coordinación. Sus brazos minúsculos rebotan al ritmo de sus pasos torpes, mientras sus cabezotas de plástico tiemblan como gelatina mal cuajada. Es como si Jurassic Park se hubiera fusionado con una fiesta de cumpleaños y hubieran decidido hacer cardio. Desde 2019, este evento se ha convertido en una tradición anual, la Gran T-Rex World Championship del hipódromo de Emerald Downs. Hay categorías para todos: niños, adolescentes, mujeres, hombres y hasta mayores de 50 años, que, enfundados en trajes prehistóricos, corren como si su pensión dependiera de ello. Lo mejor es que nadie corre con dignidad, pero todos corren con entusiasmo. Algunos ruedan, otros se caen de espaldas como escarabajos patas arriba, y uno que otro, sin querer, termina corriendo en círculos. Pero eso sí, todos cruzan la meta con una sonrisa tan grande como su cola inflable. Ahora, si te preguntas por qué alguien se pondría un traje de dinosaurio inflable para correr bajo el sol frente a cientos de personas, bueno, la respuesta es simple. ¿Por qué no? Es la mezcla perfecta de nostalgia, absurdo y cardio ligero. Además, hay algo profundamente liberador en aceptar que uno no nació para ser velocista olímpico, pero sí para ser el T-Rex más rápido del condado. Y no todo es chiste. Hay verdaderos campeones que se toman la competencia en serio. Algunos entrenan con sus disfraces días antes, ensayando cómo no tropezarse con sus propias garras. Otros personalizan sus trajes, T-Rex con tutús, con lentes de sol, con capas de superhéroe o con banderas ondeando desde la espalda. He visto uno con una guitarra inflable, otro con luces LED en los ojos, y uno que llevó un cartel que decía: "Soy el primo de Barney pero malvado". Inolvidable. Este evento no tiene premios en efectivo ni contratos de patrocinio millonarios, pero lo que sí tiene es un ejército de personas decididas a dejarlo todo en la pista por el honor de ser el T-Rex más rápido del mundo. Bueno, del hipódromo, o al menos de su categoría de edad. Así que dime, si te dieran un traje de dinosaurio inflable y te dijeran que puedes correr por la gloria, el ridículo y la ovación del público, ¿te atreverías a rugir y correr con nosotros? ¿Alguna vez te han dicho que no hay que creer todo lo que ves en un museo? Bueno, espera a que te cuente sobre el unicornio de Magdeburgo, una de las metidas de pata más épicas en la historia de la paleontología. Aunque en su momento todos aplaudieron como si hubieran descubierto el santo grial con patas. Imagínate que estás en Alemania, en el año 1663, con pelucas empolvadas, sombreros ridículamente grandes y una ciencia que todavía pensaba que los sapos nacían del barro. Unos tipos encuentran unos huesos fósiles en Magdeburgo, más precisamente el esqueleto parcial de un rinoceronte lanudo, y deciden que han descubierto nada más y nada menos que un unicornio. Sí, un unicornio, así, sin pestañear. Los huesos estaban mal conservados y claramente incompletos, pero en lugar de decir, no sabemos qué es esto, los sabios de la época decidieron jugar a Frankenstein y ensamblaron el esqueleto a su antojo. Le pusieron un cráneo que parecía sacado de un caballo flaco, un cuerpo larguirucho y, por supuesto, un gran cuerno justo en medio de la frente, porque ¿cómo no iba a tener uno si era un unicornio?
Lo más loco es que el cuerno que le pusieron no era un cuerno real, sino una vértebra torcida y mal interpretada. Pero como en esa época, ver para creer era más como creer lo que suena mágico, nadie cuestionó nada. Todos estaban felices con su unicornio fosilizado. ¿Y quién no querría un unicornio, verdad? Hasta la iglesia lo aprobó, como si eso le diera más credibilidad científica. Spoiler, no lo hizo. Con los años, claro, la ciencia avanzó. Llegó el sentido común, llegaron los paleontólogos serios, y poco a poco el mito se fue desinflando como globo de cumpleaños olvidado en el patio. Alguien finalmente miró los huesos y dijo: «Oigan, esto es un rinoceronte, lanudo, de la edad de hielo. ¿Qué rayos pasó aquí?». Y así, el majestuoso unicornio de Magdeburgo fue degradado oficialmente a error bochornoso pero entrañable. Hoy en día, esa reconstrucción sigue siendo una leyenda, pero no por su veracidad, sino por ser un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando dejamos que la fantasía le gane a la ciencia. Aunque, para ser justos, no todos los días puedes decir que alguien confundió a un rinoceronte gigante con un caballo mágico. Así que dime, ¿qué otras verdades aceptadas hoy en día serán vistas como risibles errores dentro de unos siglos? ¿Alguna vez has visto una foca estirando las aletas hacia el cielo, como si estuviera posando para una sesión de fotos en la playa, y te has preguntado si está haciendo yoga? Pues agárrate, porque lo que estás a punto de escuchar te va a cambiar la forma de ver a estos simpáticos gorditos del mar para siempre. Una tarde, mientras caminaba con unos amigos por un acantilado costero en Chile, vimos un grupo de focas tiradas en las rocas, brillando bajo el sol como si fueran churros recién salidos del aceite. Pero hubo una que nos dejó a todos pasmados. Tenía el lomo arqueado, las aletas delanteras apuntando hacia atrás y las traseras hacia arriba, como si estuviera tratando de formar un paréntesis invertido. Uno de mis amigos, el más dramático, gritó: «Esa foca está haciendo yoga, está en Bananasana». Siento, sí. Nos reímos, claro. Pero luego, en una mezcla de curiosidad y delirio playero, nos pusimos a buscar si eso tenía algún sentido. Resulta que sí. Aunque no estaba haciendo yoga en el sentido humano, lo que hacía esa foca es lo que los científicos llaman la banana pose, es decir, la pose de la banana foca. Sí, así como lo oyes, existe, es real y tiene nombre oficial. Cuando una foca está relajada, tranquila, sintiéndose segura cerca del agua y sin amenazas, adopta esa postura como quien se echa en la hamaca con un cóctel. Pero lo mejor no es solo que parezca un emoji feliz de animal marino. Esa pose cumple una función biológica. Las aletas, que son zonas por donde pierden o ganan calor, se levantan del suelo para mantenerlas secas y a buena temperatura. Es como si la foca estuviera diciendo: «Aquí estoy, calentita, pero sin pasarme». Nada de que se le mojen las patas porque, oye, la comodidad primero. Y como la mente humana no puede evitar relacionarlo todo con sí misma, en el mundo del yoga existe una pose parecida llamada Bananasana. Te acuestas de lado, te estiras como una banana curvada y voilà, estás canalizando tu foca interior. En serio, no estoy bromeando. Dicen que es buenísima para estirar la columna, abrir el pecho y mejorar la respiración. Incluso puede ayudar con el asma o con cosas tan técnicas como activar el plexo solar, que yo pensé que era un panel, pero al parecer es otra cosa. ¿Quién diría que estirarte como fruta tropical te pondría en contacto con tu salud intestinal? Lo más divertido es imaginar que mientras tú haces eso en un tapete con incienso y música suave, hay una foca en el Ártico haciendo la misma pose sin saber que ya fue patentada por humanos como un avance espiritual. Desde entonces, cada vez que veo una foca con la banana pose, no puedo evitar pensar, ¿estará estirando los músculos o simplemente diciendo «la vida es bella»? Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas posturas animales crees que en realidad son sabios secretos que aún no hemos entendido? ¿Alguna vez has tenido tanto miedo que estuviste a punto de comprarte unas píldoras mágicas para sobrevivir al fin del mundo, causado por un cometa? Pues créeme, no estarías solo. En 1910, cuando el cometa Halley regresó con toda su gloria al cielo nocturno, no solo dejó una estela brillante, sino también un rastro de histeria, teorías locas y sí, ventas masivas de píldoras anticometas. La historia es tan absurda como fascinante. Imagínate esto, estás en una ciudad del siglo XX, justo cuando las calles aún huelen a carbón. Los coches parecen latas con ruedas y la ciencia, bueno, aún gateaba.
Entonces, un periódico te dice que ese cometa que viene en camino, el Halley, que no se deja ver tan seguido, podría traer gases venenosos en su cola. Lo leíste bien. La gente creía que la Tierra iba a pasar por la cola del cometa y que eso iba a liberar un gas letal llamado cianógeno. Suena como una trama de película, pero era noticia de portada. La comunidad científica intentaba calmar las aguas, claro, diciendo cosas como «no hay nada que temer» o «es científicamente imposible que eso nos afecte», pero ya sabemos que el miedo no escucha razones cuando está en modo pánico. Fue entonces cuando surgieron los oportunistas, esos genios del marketing del desastre. Algunos tipos vieron la oportunidad dorada de su vida y empezaron a vender las famosísimas píldoras anticometas. Prometían protegerte del gas cósmico como si fueran una barrera mágica. Nadie sabía qué tenían y probablemente ni los que las fabricaban lo sabían. Se vendían, pero la gente las compraba como pan caliente. Máscaras especiales, elixires purificadores del aire y hasta botellas de oxígeno celestialmente filtrado. Una joyita de la paranoia colectiva. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que esas cosas se agotaban. En serio, había colas en las farmacias, peleas por los frascos y rumores de que los ricos ya estaban huyendo en barcos para evitar la nube letal. Mientras tanto, el cometa seguía su curso. Hermoso, brillante, majestuoso. No mató a nadie, no liberó gases, no se estrelló contra la Tierra, ni siquiera arruinó un picnic. Pero lo que sí hizo fue mostrar lo creativos que podemos ser cuando nos asustamos. ¿Píldoras anticometas? Una locura, sí, pero también un retrato exacto de cómo funciona la mente humana bajo presión y con poca información. Hoy en día lo vemos y nos reímos, claro. Pero, ¿estás seguro de que nosotros no haríamos lo mismo? Digo, basta que un influencer diga que el eclipse solar reconfigura las neuronas para que medio planeta corra a ponerse gorros de aluminio. ¿O no? Entonces dime con toda sinceridad, si mañana anuncian que un cometa desconocido se acerca con una cola llena de gases mutantes, ¿tú te tomarías la píldora anticometas o te quedarías mirando el cielo con una cerveza y una linterna? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.